Muy buenas noches tengan todos ustedes. Grabo este video para la última sesión síncrona, la número 4, y mucha información que darles. Primeramente, comentarles que esta semana número 4 debemos leer la unidad número 5. La unidad número 5 de la indicación de la carta descriptiva. La unidad número 5 es estructuración de expediente de propuesta de concurso o licitación. Una vez que lo hayamos leído, debemos realizar el entregable número 2. Este tema número 5 va del 5.1, que es la importancia del valor agregado de la propuesta, hasta el 5.5, que es delitos y sanciones vinculados con los concursos y procesos de licitación. Unidad número 5. La unidad número 6 se va a leer para la siguiente semana, que es el test automatizado. Y esa unidad 6 se va a integrar a todas las demás unidades y deberemos estudiar todas las unidades completas. Entonces, en esta unidad número 5 vamos a hacer un reporte de casos. 5 reportes de casos, uno de cada unidad. Vamos a regresarnos hasta al principio de la materia y la unidad 1. Vamos a elegir, por ejemplo, el 1.7, características de los licitantes y ofertantes. Puede ser cualquier otro, estoy poniendo un ejemplo. Luego de la unidad 2 puedo escoger licitaciones según el origen del presupuesto y me quedo con las federales. Luego en la unidad número 3 voy a elegir a lo mejor la junta de aclaraciones 3.2.4. Luego en la unidad 4 voy a escoger autorización de montos adicionales y conceptos no incluidos en el catálogo original. Y en la unidad 5 escojo cédula de registro federal, bueno, autorización para realizar negocios en México, si fuera el caso. Y ya la unidad 6 no. Hay que elaborar un reporte para casos. En cada uno debe de llevar introducción, título. El título lo copian tal cual del subtema. Si, por ejemplo, hubieran escogido evidencia de experiencia previa en el tipo de obra licitada, 5.2.6, ese es el título, ¿no? Supongamos. Entonces, de ahí que hay que desarrollar introducción, desarrollo, propuesta de solución al caso y breve conclusión. Elaborar 5 reportes de casos. Bueno, importante que les he mandado un mensaje donde les comento las características del trabajo. Entonces, ese mensaje ahora se me vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque hay que seguir la estructura de ese mensaje que les acabo de enviar. Dice el mensaje. El esquema para realizar el entregable 2 es muy similar al apunte que les hago a continuación. Vamos a empezar con la Unitec. Pueden indicar su nombre, mi nombre, nombre de la materia, la fecha y datos específicos de la maestría en construcción. Abstract es 200 palabras en inglés y es un resumen ejecutivo de toda la asignatura, desde la unidad 1 hasta la 5. Solo un abstract después de la carátula. Pueden partir después de ya el índice. Y ahora sí, empiezan con el primer subtema de la unidad número 1. Su título, su introducción, desarrollo, propuesta de solución al caso y conclusión. Y luego nos vamos al segundo estudio de caso, que es la unidad número 2. La unidad dice subtema de la unidad 2, no la unidad 2. Claramente dice subtema. Puede ser el 2.2.3. Introducción, desarrollo, propuesta de solución al caso, conclusión. Luego el título de la unidad número 3, subtema número 3, 4, 5, y ahí nos quedamos. Introducción, desarrollo, propuesta de solución al caso y conclusión. Y luego bibliografía 6, bibliografías que no sean las que yo he indicado. En alguna ocasión me pusieron ahí la que el profesor indicó. No, no. Son 6 bibliografías tuyas, originales, que no son las mías. Ahí no se considera eso de puntuación si me pones las mismas que yo te puse. No, no son bibliografías mías, son tuyas. Y bueno, ese es el mensaje que les he mandado. Otro aspecto que me importa mucho comentar el día de hoy
es el tema de la rúbrica de calificación. ¿Qué se va a calificar en esa rúbrica? La rúbrica es muy importante porque me indica, por ejemplo, son 30 puntos posibles del entregable 2 y ahí me indica qué letra, qué tamaño, qué debe de incluir la carátula, por ejemplo. Me dice que debo de incluir un índice. Y me dice que debo de redactar con los títulos con letra número 13 y ya el cuerpo del texto con 11, calibre. Entonces, aquí me dice el tipo de letra y el tamaño de letra. Hay que respetarlo. Si no se respeta, no se tiene el 5% de esos 30 puntos. Claramente aquí dice el porcentaje de los 30 puntos y lo que tienen que redactar. Ese es el trabajo que más requiere atención en relación a la rúbrica de calificación. Si te van a tomar en cuenta las citas bibliográficas, si te van a tomar en cuenta la entrega y tiempo en forma, si una penalización de menos 6 puntos si no entregas a tiempo. Calidad de abstract es 10% de la calificación, o sea, 3 puntos. Calidad de fuentes bibliográficas, 10% de la calificación, 3 puntos. Y aquí te dice cómo deben ser esas fuentes. Profundidad en el manejo de información, 20%. 20% de calidad de argumentación, grado de aplicabilidad a la práctica profesional. Y de ahí ya, de ese 100%, se toma en cuenta 30 puntos de la calificación de la actividad. Entonces, ese es el tema del entregable. Y para la próxima, bueno, hay una guía para entregable 2. ¿Qué tienes que hacer o cómo se va a redactar? Es importante también acudir a esa guía de entregable 2. Básicamente la guía de entregable 2 Unitec te dice que hay que elaborar un título. Ya está el título tú lo vas a elegir en base a al subtema. Nada más es trasladar el subtema y ya tiene su título. Luego la introducción, establecer una situación presentada en el caso. Tienes que empezar a hablar de la idea que vas a desarrollar. Luego el desarrollo tiene que partir por tu presentación. Tienes que redactar párrafos integrados con ideas principales. Tienes que desarrollarlo conformando un conjunto de párrafos debidamente integrados, de tal forma que el lector pueda lograr la comprensión clara del análisis. Luego, propuesta de solución al caso. Esa sección expresa de forma breve los aspectos, factores, elementos, características que se plantean para dar caso a la solución al caso y deben dar respuesta estricta a las preguntas planteadas en el caso. Por eso es que es un estudio de casos, no es un resumen. Tienes que redactarlo a manera de introducción, desarrollo, cuál fue la conclusión, o sea, cómo un tercero o cómo tú lo pudiste haber resuelto, esa problemática. En esta sección expresa de forma breve los aspectos y factores, elementos o características que se plantean para dar solución al caso. Y luego justificar la propuesta de solución, mencionar beneficios, limitaciones y utilidad. Entonces, cada caso se tiene que reportar con este formato. Hay un mínimo y un máximo de cuartillas, sí. Si leemos la carta descriptiva y nos enfocamos en carta descriptiva, vamos a encontrar que te pido por lo menos en esta actividad que cada reporte para casos tenga cada uno de los puntos y debes de dice aquí en la carta descriptiva, debes de aportar tu propia información y o experiencia, ¿correcto? Yo esperaría por lo menos unas 2 cuartillas en cada reporte para casos, 2 cuartillas en cada reporte de casos, pero lo que me importa es la calidad de redacción, ¿correcto? O sea, si quiero una extensión de información, por lo menos unas 2 cuartillas en cada reporte, por favor. La siguiente semana, una vez que hayas subido la actividad, esta semana es del 12 al 18. La próxima semana tenemos 20% de penalización con entrega tardía. Es decir, si el entregable 2 lo subes
hasta el domingo 25, no, hasta sí, domingo 25, tendrías una penalización de 20, de 25, de 6 puntos. No te lo recomiendo, por favor, porque el test es el que más nos exige conocimiento, entonces el test igual son 25 puntos posibles, el entregable 2 son 30 puntos. No te recomiendo entregar tarde, por favor, entrégalo antes del día 18. Y la próxima semana es el test automatizado. Ya nada más te doy la indicación del test automatizado. El test automatizado implica muchas cosas. El test automatizado implica hacerlo con mucha anticipación, no esperes a las fechas indicadas en la carta descriptiva. Hubo un alumno que lo dejó al final y en los últimos minutos quiso hacer el test automatizado, entró tarde, o sea, una hora antes o un poquito antes del tiempo que caducó, y no se le permitió ya realizarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser unas 2-3 horas antes de que termine el tiempo del test. Entonces, sí, yo pedí una indicación de soporte técnico y me dicen que el alumno entró tarde a hacer el examen, se le canceló porque ya el tiempo se le venció, no se le permite hacer el test automatizado porque se les pide que 2 horas antes realicen esa actividad, ¿correcto? Entonces, bueno, la hora de su computadora probablemente también influyó para que le marcaran la hora tardía, entonces, no. El test automatizado implica entrar 2 o 3 horas antes de que venza el tiempo. El test automatizado se habilita del 23 de junio al 27 de julio a las 23:59. Se cierra en este momento, en ese momento, pero no. Hacerlo un día antes, que es un lunes 26, y no esperar al 27 a que venza el test. Son 60 preguntas de opción múltiple. Cualquier situación, tienes que mandar un correo a cae.unitec.mx, alguna problemática que tengas, enviando pantallas de error, número de cuenta, nombre, carrera. Se te pide no Wi-Fi, se te pide tener conectada la computadora a Ethernet, que no haya interrupciones, porque si hay interrupciones de señal, se te cancela el examen. No es... no se habilita el examen por ese tipo de problemas. O sea, si me mandas un reporte de que el internet se te cayó y se te venció, no es opción para que lo vuelvas a restablecer. Por eso te pedimos desde el principio, y por eso grabo este video, para evidenciar que te pido que tengas cable Ethernet, no Wi-Fi, y que lo hagas con mucha anticipación, no al tiempo de cierre. La duración es de 60 minutos. Una vez iniciado el test no podrás suspenderlo y al pasar a la siguiente pregunta no te dejará volver atrás. Al finalizar el test da la opción guardar. Puedes guardar cada una de las preguntas, no puedes regresar hacia atrás y vienen 2 partes del test. Viene una parte práctica y una parte teórica. Seguramente son 20 preguntas prácticas. No, son 20 preguntas teóricas, 5 preguntas prácticas. Son 25 preguntas. No se repite el mismo test, o sea, cambia, todos van a hacer un test diferente, porque son muchas preguntas y se cambian las preguntas. Entonces, no hay un examen único, todos los exámenes son diferentes. Y bueno, esa sería la indicación para el test automatizado y para la entregable 2. No sé si José Jorge, ¿tendrás alguna duda de la explicación que acabo de dar? Buenas noches, prof. Hola. Bueno, me había confundido ahí en el trabajo de esta semana. Solamente es una carátula por todo el trabajo, ¿verdad? No Es una correcto. por cada... No, una por todo el trabajo. Ah, ok. Y por ejemplo, ya cuando esté escribiendo los subtemas, tengo que escribir dónde acaba mi introducción, luego el desarrollo y la conclusión, o lo puedo poner todo en un solo texto sin necesidad de poner dónde acaba cada cosa. No, sí tienes que poner guías, o sea, haz de cuenta, tal cual como está aquí. Tu título y lo escribes. Tu introducción y lo escribes.
tu desarrollo lo escribes, tu propuesta de solución al caso lo escribes, tu conclusión, y luego por separado, o sea, ahí mismo en el mismo documento, unidad 2. Y luego su título de subtema de la unidad 2 y lo escribes. Luego introducción, desarrollo, o sea, van a ser hojas de flujo separadas por el título. Ah, ok, profe. Sí, perfecto. En el mismo archivo, no mandar 7 archivos, un solo archivo, todo, por favor. Separado con... ese es un tema. Hay gente que de repente manda el trabajo, pero no pone cómo inicia el párrafo. El párrafo debe iniciar título, subtema 1, luego introducción, desarrollo, o sea, tienes que colocar el texto y separar párrafos. Y luego la unidad 2, y luego la unidad 3, y luego la unidad 4, pero cada párrafo con su título. O sea, ¿cuál es el título? Introducción, desarrollo, propuesta de solución al caso y conclusión. Tienen que nombrar el título del párrafo. Ok, Y profe. separarlo. O sea, voy a hablar del título del subtema 1, escríbanlo. Luego pónganle introducción y luego redáctenlo. Luego desarrollo y redáctenlo. O sea, tienen que poner el título de lo que están haciendo. En todo momento el texto tiene que identificar qué párrafo es. Ok, sí, muchas gracias. Gracias, José Jorge. Bueno, ¿quieres alguna revisión de calificación, José Jorge? No, profe, creo que todo bien. Gracias. Listo, listo. Muchas gracias. Entonces, pues te agradezco que te hayas